14. Vamos a comenzar capítulo 14, versículos del 1 al 7. Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Vamos a estar en esta porción de la palabra del Señor. Quisiera empezar con lo siguiente. Esta semana por ahí me llegó una historia que quiero platicarte, que es una historia real. Resulta que un pastor de China, mejor dicho de Corea del Sur, lo invitan a China a predicar a una iglesia. Y al ponerse de acuerdo con el pastor que lo estaba invitando, el pastor le dice: mira, te queremos invitar acá, pero es un lugar muy pequeño, es una iglesia muy pequeña en la que queremos que nos compartas la palabra del Señor. Y entonces él dice: no hay problema, yo voy con mucho gusto. Va el pastor de Corea del Sur, que sabemos que en Corea del Sur hay unas iglesias impresionantes, ¿verdad? Hay un mover muy fuerte del evangelio. Y entonces va este pastor a China y lo recibe el pastor del aeropuerto y lo lleva a un departamento que era aproximadamente de 70 metros cuadrados, a un lugar pequeño. Y entonces llegan ahí y el pastor le dice: entonces aquí yo creo que me voy a quedar hospedado. Y le dice el pastor: no, más bien aquí es la iglesia, aquí es donde nos vamos a reunir. Nada más que quiero pedirte tu paciencia porque van a ir llegando las personas poco a poco, porque hay algunas que vienen a 3 días de distancia, hay otras que vienen a algunas horas de distancia, pero van a ir llegando. Entonces conforme vayan llegando y vayamos haciendo el grupo, estemos listos ya todos completos, comenzaremos y te pediremos que nos puedas compartir la palabra. Y así fue. Empezaron a llegar las personas y se empezó a reunir un grupo de alrededor 30 personas. Las personas que llegaron primero escogían un lugar y permanecían ahí sentadas, y ese era el lugar donde tenían que esperar 1 o 2 días más para que fueran llegando los demás hermanos y pudieran tener esa reunión. Y así pasaron esos 3 días. Cuando todos estuvieron juntos, las 30 personas, él empezó a compartir de las Escrituras y empezó a compartir algo relacionado al libro de los Salmos. Cuando él comenzó con esta predicación, él les dijo: bueno, vamos a abrir la palabra en el libro de los Salmos. Y obviamente se dio cuenta que nadie traía Biblia. Esto porque en China es muy complicado tener una Biblia de manera pública. Pero empezó a decirles 2 pasajes. Les dijo: vamos a leer Salmo tal, versículo tal. Entonces los voy a leer. Y ahí los hermanos empezaron a decir: si gusta yo se lo digo, pastor. Y empezaron los hermanos de memoria a pronunciar las Escrituras. Versículo que les decía, versículo que ellos les decía de memoria. De esa manera. Al finalizar la predicación, pues el pastor quedó muy conmovido y entonces él le quiso regalar la Biblia a una persona que estaba ahí. Y esta persona, al recibir la Biblia, se la regaló a su hijo. Dijo: no, entonces yo quiero regalársela a mi hijo también. Y así empezaron entonces a darse cuenta del valor que le dan a las Escrituras. Esta persona que había recibido la Biblia primeramente y que se la dio a su hijo le comentó: pastor, yo no la necesito. Hace un tiempo estuve 3 años en la cárcel porque encontraron una Biblia en mi casa, y al estar 3 años en la cárcel tenía una compañera que ella tenía memorizada muchas escrituras de la palabra, y entonces cada día ella me escribía un versículo, me lo pasaba y yo tenía que memorizármelo y después deshacerme de esa hoja. Y así fue que aprendí tanto de memoria de la palabra del Señor. Con esto lo que quiero comentarte es acerca del privilegio y la bendición tan grande que tenemos tú y yo de tener tanta libertad de estudiar las Escrituras. Tenemos una gran bendición de poder abrir la palabra de Dios, de llevar a nuestra casa, de tener no una Biblia, sino tener Biblias de estudio, tener muchos libros que hablan de las Escrituras y de esa manera poder crecer. Y dentro de eso, ¿qué es lo que podemos ver? Que hay lugares entonces en el mundo donde todavía hay un rechazo y hay una oposición fuerte hacia las Escrituras. Aquí en nuestro país hay lugares al sur de México que son considerados unos de los más perseguidos en todo el mundo. Pero en esta región donde nos encontramos, en la mayor parte de México, tenemos la gran libertad de poder estudiar la palabra de Dios, de reunirnos aquí en la iglesia sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos lo pueda impedir. Pero también es importante tener algo en mente. Quizás no todo el tiempo vaya a ser así. Y si no todo el tiempo va a ser así, la pregunta aquí es: ¿estamos listos? ¿Estaríamos listos para que si en algún momento se nos prohibiera tener las Escrituras, abrirlas, poderlas enseñar? ¿Estamos listos? ¿Tenemos memorizada la palabra de Dios? ¿Está en nuestros corazones? ¿Está en nuestra mente? ¿Estamos listos para buscar lugares donde pudiéramos reunirnos, donde pudiéramos seguir adorando al Señor y creciendo en la palabra? Tristemente, quizás la respuesta en gran parte de nuestro cristianismo occidental que vivimos sea que no estamos listos.
Y eso es algo que debemos de aprender también aquí en las Escrituras y lo vemos muy claramente también aquí en el libro de los Hechos. Y cuando vamos ahí a Hechos, al capítulo 14, el versículo 1, vemos algo muy interesante. Dice la Escritura, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Habíamos estado viendo anteriormente cómo tanto Pablo como Bernabé tenían una estrategia muy interesante y era la de llegar directamente a las sinagogas para poder desde ahí compartir la palabra de Dios. En el capítulo anterior vimos que incluso llegaron como visita a la sinagoga, ¿verdad? Y en la sinagoga les dijeron, oye, pues ya que están aquí, ¿quieren darnos unas palabras? Y vimos cómo entonces Pablo dijo, aprovecho el momento y empezó a compartir el evangelio de una manera muy clara y muy concisa, tomando muchas referencias incluso del Antiguo Testamento. Pues esta misma estrategia de llegar a las sinagogas, de poder compartir ahí el evangelio a los judíos y a los gentiles, la siguieron. Y esto sucedió entonces en Iconio después de que la ciudad anterior habían sido expulsados prácticamente. Pero ellos continuaron. Nos queda muy claro que tanto Pablo como Bernabé y en su momento Juan Marcos, que ya se había retirado, estaban recibiendo rechazo y oposición. Ellos estaban viviendo con eso. Sin embargo, continuaban, no se detuvieron. Y es lo que dice aquí la palabra, que ellos predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Cuando tú y yo vemos esa parte que dice que predicaron con tanto poder, se nos pueden venir muchas cosas a la mente. Se nos puede venir, por ejemplo, un aspecto que pudiera ser más de línea pentecostal, donde pensamos directamente en el poder del Espíritu Santo como algo que domina completamente. Se nos puede venir también a la mente una línea un poco quizás más reformada, donde pensamos que las Escrituras eran las que estaban realmente dominando la mente y el corazón de Pablo y de Bernabé y que por eso predicaban con tanto poder. Pero cuando tú y yo analizamos lo que las Escrituras nos dice, vamos a ver que hay un conjunto de todo esto, que es lo que hemos estado hablando. Uno de los nombres del libro de los Hechos es Hechos del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Donde se denota la gran importancia que hay de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que va a enfrentar la oposición y que va a enfrentar el rechazo, sin duda alguna, no solamente debe estar llena de la palabra de Dios, sino también debe estar llena del poder del Espíritu Santo. Porque a final de cuentas es quien nos dirige y a final de cuentas es quien convence de pecado al pecador. Pero algo aquí muy interesante, ¿qué tanto poder o de qué está hablando con este aspecto de ese poder? Y hay cosas interesantes. Bueno, nos vamos a dar cuenta que ellos dos venían totalmente convencidos de su llamado. Y desde aquí vamos a empezar a hacernos preguntas tú y yo, amén. ¿Tú y yo estamos realmente convencidos del llamado que Dios nos ha dado? Ok, gloria a Dios por aquellos que están convencidos. Si no estás convencido, es bueno que ores al Señor y le digas, Señor, ¿es que realmente me estás llamando a servirte? Y hemos hablado que todo aquel que ha venido a Cristo, que todo aquel que ha sido salvo por medio de este precioso regalo, está llamado. No hay excepciones. Ellos también estaban concentrados en lo que tenían que hacer. Sin duda alguna, hoy vivimos en el tiempo de la falta de concentración. Actualmente ya hasta los adultos se les diagnostica con déficit de atención. Yo estoy sorprendido por eso, porque antes era algo meramente enfocado a los niños. ¿Cuántos de aquí habían escuchado del déficit de atención? Pero ahora también a los adultos, y déjame decirte algo, también ya a los adultos se les quiere medicar en relación al déficit de atención. Pero es algo que va más allá de algo meramente que se tenga que medicar, sino que tiene que ver con en dónde se concentra tu vida. Tanto Pablo como Bernabé también estaban resueltos en su llamado. Ellos sabían que tenían que hacer lo que tenían que hacer. No estaban titubeando. No decían, hoy sí lo voy a hacer. No, hoy no tengo ganas. Hoy me recibieron muy bien en la sinagoga. Hoy me sacaron casi a pedradas de ahí, ¿verdad? No estaban titubeando de eso, sino que estaban resueltos en su llamado. Y esa es otra de las preguntas que la iglesia hoy en día tenemos que hacernos. ¿Realmente estamos resueltos en el llamado del Señor? Algo muy interesante también es que podemos ver cómo ellos seguían un plan claro y su estrategia era las sinagogas, ¿verdad? Llegaban a las sinagogas y compartían la palabra y judíos y gentiles podían escuchar. Y obviamente en esa estrategia llevaban un mensaje claro y bien realizado. No iban a improvisar, amén, sino que conocían de la palabra, ya se habían puesto de acuerdo, sabían lo que iban a hacer y entonces guiados por el poder del Espíritu Santo,
comenzaban a llevar el mensaje de salvación. Pero en el versículo 2 sucede lo que no nos gusta escuchar a muchos, ¿verdad? Y que tiene que ver con la oposición. Siempre que vienen estos sin embargo en la Biblia, nos hacen como cambiar un poco la historia o la narrativa que nos está dando. Y dice, sin embargo, algunos de los judíos, ¿qué pasó ahí? Rechazaron el mensaje. Sabemos que muchos ya lo habían hecho anteriormente en el capítulo 13. Rechazaron el mensaje de Dios. ¿Y qué pasó? No solamente rechazaron el mensaje, sino que envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Ante el llamado que el Señor nos está haciendo, nos ha hecho, va a venir esta oposición al mensaje del Señor. Es una oposición que no solamente se vivió ahí, sino que en la actualidad, de alguna u otra manera, se sigue dando. Y esta oposición va a venir enmarcada por el rechazo, en primer lugar. Una persona va a rechazar el mensaje. Muchos de nosotros, cuando hemos salido y hemos llevado el evangelio, nos ha tocado más de una vez que alguien nos dice, no quiero escuchar de eso. No me interesa lo que me quieres decir. Hay un rechazo a la palabra de Dios. Y veíamos el domingo pasado lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ante ese rechazo. Simplemente irnos y llevar nuestra bendición a alguien más que la vaya a recibir. Pero va a haber rechazo. Cuando tú y yo compartamos el evangelio, te voy a decir algo, si llega este rechazo, no lo tomes personal. No te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Tú sigue tu camino, despídete y sigue tu camino y sigue llevando el evangelio. Por eso es algo muy común. De hecho, a mí en lo personal me ha pasado que cuando me ha tocado salir y llevar el evangelio persona a persona, me ha sucedido, yo creo que a lo mejor de cada 10 personas, no sé, quizás por lo menos 6 me rechazan directamente. O sea, dicen, no quiero escuchar, no me interesa. Y esto va a ser algo común. Y entonces ante el rechazo tú puedes decir, nadie quiere oír, entonces ya me desanimé. No, tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir llevando el mensaje porque el rechazo cada vez va a ser algo más enmarcado en nuestra sociedad. Pero ahora aquí viene un gran problema. Y el gran problema es no solamente la cuestión del rechazo, sino aquellas personas que no solo rechazan el evangelio, sino que envenenan la mente de las demás personas en contra del mensaje de Dios y en contra de los que llevan el mensaje de Dios. Y esto es algo que también cada día sucede más y más. A ti y a mí como creyentes nos debe quedar claro que esta sociedad cada día se está levantando más y más, no en contra específicamente de ideologías políticas, sino en contra del cristianismo. La pelea está contra el cristianismo. Eso se lo puedes ya preguntar casi a cualquier politólogo, a cualquier sociólogo, historiador, y te van a decir que el problema es el cristianismo. ¿Y sabes por qué? Porque las Escrituras, el Señor Jesucristo siempre fue muy claro en cuestiones de decir esto sí y esto no. Y a la mayoría de la gente o de la sociedad que no está en Cristo, no le gusta que le digan que está bien y que está mal. Y ese se convierte en el problema. La gente prefiere escuchar cosas como, está bien, mira, si tú eres feliz, sigue adelante, vas bien, ¿verdad? Si tú te está yendo bien en la vida, sigue así. Te puede estar yendo muy bien en la vida, pero puedes estar yendo constantemente en contra de la dirección que Dios quiere que vayas. Y es algo muy diferente. Sin embargo, hay gente que está encargándose de esto, de envenenar. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 16 lo siguiente, dice así: el Señor Jesús diciendo, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Este versículo de Lucas 10:16 debe de estar muy claro para todos aquellos que tenemos esa convicción de llevar el evangelio a las personas. Si hay un rechazo, no es que te rechacen a ti, están rechazando al Señor. Y eso debe de quedar muy claro para nosotros. Y sabes que es algo precioso entenderlo, porque eso también cubre tu corazón y te ayuda a no tener heridas que no te corresponden llevar. Recuerda, no te rechazan a ti, rechazan al Señor. Y eso es lo que sucedió. Ahora, durante el largo de la historia podemos ver esta situación que tiene que ver con el envenenamiento de las mentes hacia los cristianos o el cristianismo. Lo veríamos con los emperadores romanos como Nerón, como Domiciano, como Trajano y Marco Aurelio.
Vimos cómo ellos desarrollaron en su momento persecuciones brutales, ejecuciones e incluso torturas en masa. Un rechazo, pero no solamente el rechazo, sino la oposición y el envenenamiento de las mentes en contra del cristianismo. Lo podemos ver también en cuestiones nacionalistas, también de tinte religioso, como por ejemplo los hindúes, budistas, musulmanes, quienes actualmente los cristianos están enfrentando fuertes persecuciones en países como la India, como Myanmar o Corea del Norte, Irán y Afganistán. Allí están sufriendo gran persecución nuestros hermanos en Cristo. Allí ellos no sufren la persecución que tú y yo consideramos como persecución aquí, ¿verdad? Cuando alguien en el trabajo no nos quiere hablar por ser cristianos. Cuando alguien en la familia nos deja de hablar por ser cristianos. La realidad es que eso no es persecución. Eso es una cuestión meramente, permíteme decírtelo, sencilla, a diferencia de lo que nuestros hermanos en estos países están viviendo. En estos países están siendo despojados de sus pertenencias. En estos países están llevándolos a la cárcel. Los están matando, los están torturando, ¿verdad? Increíble que en Corea del Norte hubo un caso donde hasta un bebé recién nacido fue condenado ya a cadena perpetua. No sé si tú sabías eso. Por el hecho de que los papás tenían Biblias, que eran creyentes. Y por el hecho de que los papás eran creyentes, el bebé fue condenado ya desde nacimiento a cadena perpetua. Eso es persecución. Y eso ha sido algo común también. Pero lo vemos también desde aspectos políticos. Por ejemplo, los regímenes comunistas, como países como la ex Unión Soviética en su momento, como China, que persiguieron a los cristianos, viendo su fe como incompatible con la ideología estatal. ¿Te suena eso familiar el día de hoy? La fe que tú tienes y la fe que yo tengo en Cristo hoy en día es incompatible con las ideologías que se están dando. Y en eso tengo que ser muy claro, porque no voy a comprometer yo lo que dice la palabra de Dios por cuestiones emocionales o sentimentales, ¿ok? Pero todas las ideologías que tienen que ver con lo LGBT, todo lo que tiene que ver con el pro aborto, todo lo que tiene que ver con el atentar hacia la patria potestad, son cuestiones que están en contra del evangelio. Ellos no están en contra de las políticas y de las sociedades, están en contra del cristianismo. Y es algo que a ti y a mí nos debe de quedar muy en claro. Y de eso hablamos, o lo podemos ubicar como ideologías progresistas, como te mencionaba. Grupos LGBT, grupos abortistas, grupos en contra de la patria potestad. Cuando tú vas a las escrituras te dejan muy en claro lo que es pecado y lo que no es pecado. Lo que está bien delante del Señor y lo que no está bien. Y la realidad es que cada día se levantan más y más políticas relacionadas a que si tú hablas aparentemente en contra de esto, pues puedas ir incluso a la cárcel. Y hay un pensamiento muy claro que tú y yo debemos de tener y que la misma escritura nos enseña. Romanos, el capítulo 1, nos habla muy claramente de esto. Nos habla muy claramente de cómo el ser humano está consciente de la existencia de Dios, de alguna manera u otra. Pero dentro de su conciencia, él decide, por voluntad propia, seguir o no seguir al Señor. Y ahí en Romanos 1 te das cuenta cómo empieza a enumerar una serie de situaciones. Dice, por ejemplo, que prefirieron dar adoración a lo creado en vez de al creador. Que prefirieron hacer el cambio del uso de sus cuerpos a como era realmente de manera original. Esto hablando de cuestiones meramente sexuales. Hablando con claridad. Hombres acostándose con hombres, mujeres con mujeres. Y hoy en día incluso, porque esto es parte de lo que viene en estas agendas, en estos lobbies, promoviendo el que incluso mayores de edad puedan tener relaciones con menores de edad. ¿Sabías que hay grupos que están promoviendo que esto sea legal? Todo esto va en contra de la palabra de Dios, pero desde Romanos 1 está en claro que esto está en contra del Señor. Pero dice algo muy impactante ahí, dice de tal manera que Dios, ¿qué hizo? Los abandonó. Él dijo, ok, ¿quieren eso? Eso van a tener. Pero también dice que los dejó a sus consecuencias. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que el pecado trae consecuencias? La gracia del Señor es muy grande y nos perdona.
y sabemos que nos libra de la condenación eterna y nos reconcilia con Dios, pero eso no quiere decir que no tengas que pasar tus consecuencias. Y esto lo quiero repetir, porque a veces vivimos en una idea de un abuso de la gracia del Señor, ¿verdad? Salvo siempre salvo, entonces haz lo que quieras. No, eso nunca lo vas a encontrar en las Escrituras. Al contrario, en las Escrituras siempre te va a estar advirtiendo: ten cuidado con lo que estás haciendo, ten cuidado hacia dónde caminas, ten cuidado las decisiones que tomas. Y constantemente lo está diciendo. Tan así lo está diciendo que el Señor Jesucristo mismo, ¿qué fue lo que dijo? Dice que si realmente me amas, ¿qué dijo el Señor? Si me aman, ¿qué van a hacer? Obedezcan mis mandatos. Y a veces nos salimos de esa línea. ¿Y qué es lo que sucede aquí, o al punto al que voy? El problema que estamos enfrentando es este. Muchas personas pueden tomar su decisión, como bien lo describe Romanos 1, de decidir tomar ciertos patrones de vida. Y es su decisión, ¿ok? Pero el problema está cuando a ti y a mí nos ponen en un punto donde nos obligan a tener que tomar también esa decisión. Tan increíble como el siguiente ejemplo que te quiero poner. En Canadá, te he platicado de esto antes. Este hombre de más de 60 años, que actualmente se percibe como un niño, como una niña, se percibe como una niña de 6, 7 años. Este hombre ha logrado que la ley lo respete de esa manera, al grado que este hombre, si quiere, puede inscribirse a una escuela primaria. Yo quiero decirte algo. ¿Tú dejarías a tu hijo estudiar en la escuela donde él esté en el mismo salón? Yo no. Y el problema aquí es que si a ese hombre tú te lo encuentras en la calle y tú le dices, señor, pásele, imagina que estás en una fila, ¿no? Pásele su turno y le dices: señor, por ese simple hecho de que tú estás viendo que él es un hombre, ¿verdad que sí? Estás viendo que es un hombre alto, fornido, con voz ronca, y tú le dices: señor, por ese simple hecho él te puede demandar y vas directamente a la cárcel. Esto está sucediendo. Es un punto de locura. Es una mente desquiciada la que está promoviendo que a la fuerza tú tengas que percibir a esa persona de esa manera, ¿verdad? Una cosa es que ella se quiera percibir así, pero otra cosa es que me quieran meter a mí o a ti a la cárcel porque no la ves así, porque la estás viendo en la realidad. ¿Te das cuenta la importancia que tiene la verdad de Dios? Y es que quiero decirte algo, la verdad de Dios es eso, la verdad. No hay muchas verdades, solamente hay una. Todo lo que está alrededor de las verdades son opiniones, pero solamente hay una verdad. Y el Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso fue perseguido y llevado a la cruz. Y por nuestros pecados principalmente. Por eso es algo que se está viendo en la actualidad. Ese es el problema. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera y un día estará delante de la presencia de Dios y dará cuentas. Por eso no tiene que obligarte a ti por cuestiones legales a tener que hacer las mismas cosas que ellos creen o las que ellos viven. Decía Agustín Laje, ¿verdad? Este politólogo argentino, lo siguiente. Decía: yo siempre me he autopercibido con el dinero de Bill Gates, pero cuando llego al cajero no lo tengo. Esa es la falsedad de la autopercepción. Tú puedes decir: no, yo estoy convencido que soy Bill Gates, ¿verdad? ¿Y dónde está la lana? Las empresas no están. No hay nada de eso, es una mentira. Y tú y yo sabemos quién es el padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Y es triste que eso esté sucediendo. Esa es la oposición que estamos viviendo. Ese es el rechazo que estamos viviendo. Porque yo te lo quiero decir con toda seguridad. Por la gracia del Señor, por la gracia del Señor Jesucristo, tú y yo hemos sido llamados a estar en la verdad. Pero eso representa ir en contracorriente. Y debemos de estar listos. Y es parte de lo que está sucediendo. Este mapa que te presento aquí son los países en el mundo que están sufriendo mayor persecución hoy en día. Este es un mapa de este año, del 2024. Y entre ellos obviamente está nuestro país.
sobre todo relacionado a áreas del sur donde familias están siendo, en la actualidad, están siendo despojadas de sus casas por el hecho de estar en Cristo. Los están despojando. Hay gente que ha tenido que los han tenido que mover a lugares, centros como deportivos, donde hay canchas techadas para que puedan vivir ahí, porque los despojaron de su hogar. Esto es la posición que se vive en la actualidad. Todos estos lugares están sufriendo de ese rechazo de la palabra de Dios. Y aquí la pregunta es, porque tenemos que hacernosla de manera honesta, amén, hermano. Y no se trata aquí de que nadie nos asustemos, ¿verdad? Aunque quizás pase. Pero aquí la pregunta es, si esto pasa y nos llega, ¿estamos listos? Es una pregunta muy honesta y muy necesaria que tenemos que hacernos. ¿Estamos listos? O lo más fácil para nosotros será decir, no, la verdad es que yo no soy cristiano, no, la verdad es que iba porque pues se ponían bonitas las reuniones, la verdad es que iba porque pues me obligaba a mi familia, la verdad es que iba porque bueno, me gustaba ahí la convivencia. ¿Qué va a suceder si realmente llegamos a un punto así? Y entonces Hechos, en el capítulo 14, versículo 3, menciona algo interesante en relación de ese rechazo que estaban viviendo Pablo y Bernabé. Dice, pero los apóstoles corrieron. Dice, pero los apóstoles se adaptaron a las ideologías de aquellos que los rechazaron. Pero los apóstoles se mostraron abiertos y dijeron, pues bueno, hay que amar a todo el mundo, entonces pues sí, órale. No dice eso, ¿verdad? Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. La realidad, hermano, es que se requiere valentía. Pero ¿sabes qué? Es una valentía que no viene de ti mismo, sino que viene una vez más del énfasis que hace el libro de los Hechos y que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo en tu vida. Si tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, entonces vas a tener esa valentía. Recuerda ese pasaje que vimos también, donde Pablo se enfrenta a este gobernador y entonces está predicándole y se enfrenta a Bar Jesús. Y dice que en ese momento es lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Reprende a Bar Jesús, ¿recuerdas? Lleno del poder de Dios. Pero ¿sabes qué? Que para eso es necesario buscar al Señor de manera seria. Y estando entonces en eso, dice la palabra, y el Señor demostraba que el mensaje era ¿qué? Verdadero. Repite después de mí, verdadero. Esta es la máxima lucha que tú y yo vamos a enfrentar en los próximos años, la cuestión de la verdad. Mucha gente está siendo engañada por filosofías que están totalmente distorsionadas, que son filosofías desquiciadas, llenas de locura. Pero tú y yo tenemos la buena noticia, y la buena noticia es que tenemos la verdad porque tenemos a Cristo. Y es lo que está hablando aquí. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Qué impactante está eso. Esa era gran parte del objetivo de las señales milagrosas y de las maravillas en ese momento. Yo creo que el Señor lo sigue haciendo. Basta con ver, yo te animo a que vayas a las páginas de ministerios que están al pendiente de estos países que están sufriendo gran persecución, y te vas a dar cuenta de tantos testimonios de señales y milagros que el Señor hace para que la gente pueda creer. Pero yo quiero ponerlo también en tu contexto. La gente tiene que ver todo lo que el Señor hace en nosotros, en nuestra vida, y de esa manera puede creer. De esa manera puede creer. Qué importante es eso. Ayer me platicaba Memo de un testimonio de un misionero, no recuerdo exactamente el lugar, pero en ese lugar había una mujer que era una seguidora ferviente del Señor, que era conocida porque pues era una mujer que seguía realmente al Señor. Este misionero es un joven de aquí, de que está aquí en Aguascalientes y se está preparando para ir a la India a servir, él y su esposa. Y sucede que entonces él, estando en una región pues muy alejada, de repente una persona ahí en el pueblo se enferma. Y entonces esta señora se acerca, ¿verdad? Y le dice al misionero, ora por ella, ora por ella.
Y entonces al pedirle esto al misionero, él dice que honestamente pues se quedó pensando, oye, pues, mejor la llevamos al hospital, ¿no? O sea, porque así pensamos, ¿sí o no? Mejor la llevamos al hospital. Ahora fíjate muy bien, con esto quiero ser muy cuidadoso porque no quiero caer en los extremos. Pero ellos estaban en un lugar remoto, estaban en un lugar de difícil acceso y estaban ahí dos creyentes, esta persona, esta señora y estaba el misionero. Y entonces él como que se sintió con falta pues de fe, de orar por esta persona. Y la señora de ahí, ¿sabes qué le comentó? Algo que quizás si nos preguntaran a nosotros nos movería en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Le preguntó, ¿por qué no quieres orar? Pues ¿quién es tu Dios? ¿En cuál Dios estás creyendo tú? Y entonces ella oró y la señora sanó. Y los que estaban ahí alrededor, porque había gente ahí alrededor, ¿qué crees que pasó? Lo que pasó aquí, creyeron. ¿Qué señales? Porque ya en nuestro, fíjate, voy a caer un poquito en lo cómico, pero serían quizás el tipo de señales milagrosas en nuestro cristianismo occidental. ¿Qué señales milagrosas necesitas que la gente vea para que crea? Bueno, a lo mejor una señal milagrosa que necesitamos es que cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa, en vez de pitarle y echarle bronca, le digamos, Dios te bendiga, discúlpame. Es un milagro que alguien lo haga. Empezando por mí. Es un milagro. Es un milagro que a lo mejor en el trabajo constantemente te estén echando pleito, te estén maltratando y que tú puedas en un momento dado, supongamos ese trabajador que siempre te está tratando mal y de repente tiene un problema y lo ves con toda su cara triste y te acerques como se acercó José, ¿verdad? Con el copero y el panadero, ¿verdad? Y le digas, ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte en algo a pesar de que sabes cómo te trata? Eso es un milagro. ¿Y sabes qué se necesita para hacer eso? Porque quiero caer en lo bien práctico, hermano. Se necesita estar lleno del Espíritu. Porque si no haces eso, la realidad es que lo contrario es que ¿quién manda? Tu carne. ¿Qué es lo más sencillo cuando manda la carne? Que si alguien se te atravesó, le eches pleito. Que si alguien te está tratando mal en el trabajo, tú lo trates también mal o peor. ¿Estoy en lo correcto? Pero cuando estás lleno del Espíritu, entonces tu carne está sometida al Espíritu de Dios y lo que fluye es lo que Dios quiere que hagas. Entonces es una señal, es un prodigio en nuestro cristianismo occidental. Por eso a veces cuando oramos por un enfermo y vemos que no pasa nada, pues es lógico, hermano. Es lógico, porque si en las cosas sencillas no reflejamos el poder de Dios, imagínate las cosas que requieren algo que va más allá. ¿Te das cuenta en el nivel que estamos? Ahora, recordemos entonces que las señales milagrosas y las maravillas están siempre enmarcadas por la prioridad de llevar el Evangelio. Siempre que se vea entonces el poder de Dios, esas señales, esos milagros, tienen que ver con que son puertas que se abren para que el mensaje de salvación pueda llegar. Pero también por la valentía de llevar el mensaje en medio aún de la oposición. Necesitamos hoy más que nunca llevar el mensaje. Es importante, es necesario que lo hagamos. Marcos 16, versículos 15 al 18 dice de la siguiente manera: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aquí hay varias líneas teológicas en relación a esto. Hay alguna línea que es la cesacionista, que dice que esto nada más era para ese momento y ya no pasa más. Nosotros aquí en la iglesia somos continualistas, nosotros creemos que esto puede suceder, pero otra cosa muy diferente es que la iglesia esté pasando por una debilidad espiritual. La iglesia occidental está débil espiritualmente porque nuestros ojos están demasiado en la carne, están demasiado en la material, están demasiado en nuestros propios apetitos, están demasiado puestos en lo que nos interesa a nosotros antes que en Cristo. Y lo más fácil a veces es decir, no, es que eso ya no pasa porque pues ya cesó.
Yo te animo a que analices tu vida, tu intimidad con el Señor, qué tanto estás buscando del Señor, qué tanto realmente te llenas del Señor y qué tanto Él es tu prioridad. Porque quizás como creyentes, cuando hagamos del Señor como iglesia cristiana nuestra prioridad, pues empecemos a ver realmente una vez más señales y prodigios que abran las puertas para que el evangelio sea predicado. Quizás. Por eso es parte de lo que sucede. Este mismo versículo de Marcos, yo he llegado a escuchar incluso, ¿verdad? Que hay quienes dicen, bueno, es que ese versículo se le añadió, ¿verdad? Y a veces, en la misma línea que escucho esto, a veces escucho también el decir, no, pero es que hay inerrancia en la palabra. Ok, bueno, entonces hay inerrancia en lo que te conviene y en lo que no. ¿Te das cuenta? Tú y yo tenemos entonces que prestar mucha atención en este tipo de cuestiones. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Porque hoy en día la iglesia pareciera buscar señales milagrosas. ¿Para qué? Para su propio bien y no para el bien de la expansión del evangelio. Toda señal milagrosa, toda obra poderosa del Señor, que como lo es un milagro, repito, va a tener el objetivo de que el evangelio sea predicado. Pero hoy los milagros que busca la iglesia occidental son: Señor, no tengo dinero, dame más dinero. Haz el milagro, Señor. Haz el milagro para que, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí piden, Señor, ayúdame a convertirme en Bill Gates. Haz el milagro, ¿verdad? Cuando llegue el cajero, ¡paz! Un montón de ceros ahí en la cuenta. Señor, hazme el milagro de una casa nueva, Señor. Tú sabes, Señor. Señor, hazme el milagro de un carro nuevo. Y estamos en esos milagros que quisiéramos. Y tristemente también la realidad es que la iglesia en algún momento, en algunas líneas, se ha ido sobre de eso, ¿verdad? Y ha predicado que si estás en Cristo tú debes de ser rico y debes de ser muy próspero, económicamente hablando, materialmente hablando, cuando la prosperidad y la riqueza que encontramos es conocer a Dios por medio de Cristo y ser salvos. Esa es la verdadera prosperidad. Hechos 14:4, vamos avanzando, pero llegando a la parte final. Dice así: pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Y eso es parte de lo que va a suceder. Versículo 5. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Va a haber división. Va a haber quienes van a acercarse al evangelio y van a haber quienes rechazan el evangelio y promuevan incluso la violencia en contra del creyente. Versículos 6 y 7 dice así: cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y ahí predicaron la buena noticia. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Sucedió lo que Jesús les había pedido. Si alguien rechaza el mensaje, entonces salgan de ahí y continúen y vayan donde pueda llegar la bendición del Señor. Y fue lo que hicieron los apóstoles. Tú y yo debemos también de tomar esa postura. Tenemos que ir y buscar aquellos lugares donde el Señor nos manda y predicar el evangelio, pero si esos lugares muestran rechazo, entonces buscar otros lugares donde podamos llevar el evangelio. Y esto también tiene que ver con lo individual. Y te lo digo con mucho cuidado y con mucho amor. Pero a veces también invertimos demasiado tiempo en personas que no quieren conocer de Cristo. Si tú ya invertiste el tiempo adecuado y esa persona no quiere comprometerse y no quiere buscar al Señor, lo ideal es apartarte y seguir adelante, porque hay quienes sí van a querer seguir a Cristo. Y tú tienes que aprovechar el tiempo que el Señor te ha dado. Estamos viviendo este tiempo de rechazo y oposición. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te recuerdo, el marco, el contexto de esto que estamos viendo en el libro de los Hechos son hombres y mujeres que entendieron el llamado del Señor, que fueron testigos de lo que el Señor había hecho, que buscaron ser obedientes al llamado del Señor y que eran llenos del poder del Espíritu Santo. Eso está más que claro en el libro de los Hechos. Y esa es la iglesia que el Señor quiere levantar hoy en día. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla tanto, nos ministra,
nos consuela, es medicina a nuestro corazón, pero también nos exhorta, Señor, porque es parte del objetivo que tiene tu palabra. Es como esa espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, hasta lo más profundo, aquellos lugares donde nadie incluso conoce o que incluso nosotros mismos desconocemos. Y entonces nos muestra la luz de Cristo, nos muestra la verdad, nos muestra nuestra condición y nos muestra nuestra necesidad de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a ser una iglesia que no comprometa tu palabra, sino que camine en la verdad, conforme lo que tú nos has dejado de manera tan clara. Hace tanta falta que la gente venga a tus pies, Señor. Pero aún el evangelismo mismo se ha llegado a ver como algo innecesario. Perdónanos por eso. Y ayúdanos a comprender, Señor, que ese llamado es para todo aquel, Señor, que ha creído. Ayúdanos a levantarnos como una iglesia preocupada porque la gente conozca de Cristo y no termine en el infierno. Porque el destino de su alma está en juego. Ayúdanos a comprender eso. Pero ante eso, Señor, yo te ruego, Padre, que nos ayudes a llenarnos de ti. Ayúdanos a ser valientes para llevar la palabra. Ayúdanos a ser resueltos en el llamado que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no titubear. No queremos estar jugando más al cristiano, Señor. Queremos seguirte en verdad. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.